Una agente inmobiliaria le muestra una casa a una pareja joven. Ella les habla con entusiasmo, como si no estuviera vendiendo solamente una propiedad, sino una promesa. Aquí podrán ser felices, aquí podrán formar una familia, aquí podrán construir una vida digna, respetable y estable. Frank y April ven la casa y quedan impresionados. Hay algo en ese lugar que parece anunciar un futuro luminoso. No es solo una casa, es una escenografía para la vida que se supone deben tener. Una casa en los suburbios, lejos del ruido de la ciudad, con espacio para niños, con vecinos agradables, con la apariencia de una estabilidad que tanto valora esa sociedad. Desde el inicio, la película nos plantea una idea muy interesante. Muchas veces no elegimos una vida porque realmente la deseemos, sino porque parece ser la vida correcta. Frank y April se mudan. Desde fuera, todo parece funcionar. Él tiene un empleo estable y todos los días viaja a la ciudad para trabajar. Toma el tren, entra a una oficina, cumple con su jornada y regresa a casa. Ella se queda en el hogar, cuida a los niños, administra la casa y ocupa ese lugar tradicional que se espera de muchas mujeres en aquella época. La imagen es clara. Él es el hombre proveedor, ella es la mujer doméstica. Él sale al mundo, ella permanece dentro del hogar. Él carga con la presión económica, ella carga con la presión emocional y doméstica. Ambos están atrapados, pero de formas distintas. El problema es que ninguno se siente plenamente vivo. Frank no se siente realizado con su trabajo. Está en una oficina que no ama, haciendo algo que no parece tener ningún sentido profundo. April, por su parte, no se siente realizada como esposa y madre dentro de ese molde rígido que la sociedad le impuso. Ella no odia necesariamente a sus hijos ni a su casa, pero siente que su identidad se ha ido reduciendo hasta quedar encerrada en funciones como cocinar, cuidar, esperar, sonreír y acompañar. La película no presenta a la familia como algo malo. Lo que presenta como terrible es la vida vivida sin autenticidad. Una vida en la que todo parece correcto, pero nadie se atreve a preguntar si realmente es deseado. Antes de ser una pareja rota, Frank y April fueron dos personas llenas de expectativa. La película nos deja ver desde sus primeros momentos juntos que en algún punto se miraron con admiración. April veía en Frank a un hombre distinto, interesante, inteligente, lleno de posibilidades. Frank también veía en ella a una mujer especial, alguien intensa, sensible, con una forma diferente de mirar el mundo. Ellos no se enamoraron únicamente de lo que eran, sino de lo que podrían ser. Y ese es uno de los dolores más grandes de la película. No sufren solamente porque su matrimonio esté fallando, sufren porque sienten que traicionaron la imagen que tenían de sí mismos. April recuerda a Frank, joven, al hombre que hablaba de París, de sueños, de una vida más grande. Recuerda fotografías, momentos, promesas no dichas. Lo mira ahora y ve a alguien domesticado por la rutina. Un hombre que va a trabajar, regresa cansado, se queja, pelea, bebe, se frustra y parece haber aceptado una existencia mediocre. Pero Frank también está atrapado, no es simplemente un cobarde ni un villano. Es un hombre que siente el peso de ser esposo, padre y proveedor. Siente que no puede simplemente abandonar su trabajo, porque hay una familia que depende de él. Siente que aunque odie su vida, esa vida al menos le da una estructura. Y muchas veces los seres humanos preferimos una estructura dolorosa antes que una libertad incierta. April representa la pregunta, ¿y si todavía podemos escapar? Frank representa el miedo, ¿y si escapar destruye todo lo que tenemos? Ahí está el choque central de la película. La relación de Frank y April ya está desgastada cuando comienza la historia. Hay peleas, resentimientos, silencios incómodos. Se nota que se han lastimado muchas veces, quizá no siempre con grandes actos, sino con pequeñas decepciones acumuladas. La película muestra muy bien cómo una relación no se destruye de golpe. Muchas veces se rompe por capas. Primero se pierde la paciencia, luego se pierde la admiración, después se pierde la ternura y al final se pierde la esperanza. En medio de esa crisis, Frank es infiel. El día de su cumpleaños invita a una mujer de la oficina a cenar. Beben, se emborrachan y terminan teniendo relaciones. Es una infidelidad casi fría, sin romance profundo, sin una gran pasión. Parece más bien un acto de escape, de frustración, de confirmación personal. Frank busca sentirse deseado, sentirse vivo, sentirse un hombre fuera del papel asfixiante que representa en su casa. Moralmente, por supuesto, es una traición, pero la película no lo presenta de esa manera. No busca que la infidelidad sea solo un escándalo, sino un síntoma. Frank no engaña únicamente a April, también se está engañando a sí mismo. Quiere convencerse de que todavía tiene control, de que todavía puede elegir algo, aunque sea algo destructivo. Lo más fuerte ocurre después. Frank llega a casa y encuentra a April arreglada.
Ella lo estaba esperando. Él no entiende qué pasa. Viene de serle infiel, de romper una promesa íntima. Y al llegar, se encuentra con una esposa que ha preparado una sorpresa para su cumpleaños. Ella le pide disculpas por su actitud anterior, lo besa, apaga la luz y hace esperar. Cuando Frank entra, ve a April y a sus hijos cantándole feliz cumpleaños. La escena es profundamente incómoda porque el espectador sabe lo que April no sabe. Sabemos que Frank acaba de traicionarla, sabemos que esa ternura doméstica llega demasiado tarde o quizá llega en el peor momento. Frank se conmueve, sus ojos se llenan de lágrimas, pero esas lágrimas no son de emoción, son de culpa, son de vergüenza, son de dolor, son de verse a sí mismo como alguien que acaba de destruir algo, mientras su familia todavía intenta celebrarlo. Esa escena es una de las claves de la película porque nos muestra que Frank no es un monstruo insensible, sí siente, sí se rompe, sí entiende que algo ha cruzado una línea, pero sentir culpa no significa necesariamente cambiar. Y ahí está una de las verdades más duras del ser humano. Podemos sentir remordimiento y aún así seguir atrapados en los mismos patrones. También es interesante que los niños aparecen muy poco. En esa escena tienen presencia, pero casi como símbolos. La película no quiere centrarse en la relación familiar completa, sino en la relación de pareja. Los hijos existen, pero narrativamente funcionan casi como parte del decorado de esa vida ideal. Son prueba de que Frank y April han construido una familia, pero no son el centro emocional de la película. El centro está en el matrimonio, en la intimidad, en la incapacidad de dos adultos para salvarse a sí mismos. Después de tantas peleas, April se encuentra con una idea que para ella se vuelve casi una revelación: irse a París. La idea nace cuando mira fotografías antiguas de Frank frente a la Torre Eiffel. Ve al hombre que fue, al hombre que ella creyó que era. Recuerda esa versión de Frank que parecía interesante, ambicioso, distinta. Y entonces, París se convierte en algo más que una ciudad. París se convierte en un símbolo. Representa la posibilidad de empezar algo nuevo. Así que April le propone vender la casa, vender el coche, usar sus ahorros e irse a Francia. Ella trabajaría como secretaria en alguna institución gubernamental donde podría ganar un sueldo suficiente mientras Frank se toma el tiempo de descubrir qué quiere hacer realmente con su vida. La propuesta es radical porque invierte los roles tradicionales. En lugar de que Frank sea el proveedor y April la mujer doméstica, ella sería quien trabaja mientras él se busca a sí mismo. Para April eso no es una humillación, es una llamada a la acción. Quiere salvar a Frank y en realidad también quiere salvarse a sí misma. Frank al principio lo duda y su duda es comprensible. No se trata solo de comprar boletos y mudarse. Tienen hijos, tienen responsabilidades, tienen una casa, una reputación, una vida construida. Pero April le habla desde un lugar emocional muy potente. Le recuerda que no eligieron realmente todo eso de manera consciente, que muchas cosas ocurrieron sobre la marcha, que llegaron a esa casa porque iban a tener hijos, que el segundo hijo llegó casi como una forma de tratar de confirmar que el primero no había sido un error. Esa frase es durísima porque revela algo muy profundo. April no está diciendo que no ame a sus hijos necesariamente. Está diciendo que su vida se fue construyendo a partir de decisiones reactivas, no de elecciones auténticas. Aquí la película toca un tema filosófico muy fuerte: la diferencia entre vivir y simplemente continuar. Muchas personas no deciden su vida como quien diseña un camino, más bien van respondiendo a lo que ocurre: un embarazo, un empleo, una deuda, una casa, una expectativa familiar, una presión social. Cuando se dan cuenta, ya están dentro de una vida que parece irreversible. Para April, París es la oportunidad de recuperar la posibilidad de elegir. Y así, Frank termina aceptando. Por un momento la relación revive, vuelve a sentirse especial, vuelve a haber deseo, vuelven a hablar con emoción. Se lo cuentan a sus amigos y vecinos y la reacción de los demás es reveladora. La mayoría los mira como si estuvieran diciendo una locura, como si querer dejar una vida cómoda fuera una forma de enfermedad. Y ahí la película pone una pregunta muy interesante: ¿quién está realmente loco? ¿El que se atreve a cuestionar la vida que lleva o el que acepta vivir infeliz solo porque todos lo hacen? Mientras April ve a París como una salida, Frank empieza a recibir señales del mundo que lo jalan de regreso a la estabilidad. En su trabajo resuelve un pendiente de manera rápida, casi sin pensarlo demasiado, y lo que para él parecía algo menor termina siendo visto como una idea brillante. Entonces le ofrecen un ascenso. Este momento es crucial porque la vida le ofrece a Frank dos caminos al mismo tiempo. Por un lado está París, la incertidumbre, riesgo, libertad, búsqueda personal. Por el otro está el ascenso, más dinero, reconocimiento, seguridad y validación masculina. Frank
Quiere creer que desea ir a París, pero el ascenso toca una parte profunda de su identidad. Él ha sido educado para medir su valor como un hombre a través del trabajo, el dinero y la capacidad de mantener a su familia. Aunque no ame su empleo, ser ascendido significa que el sistema lo reconoce. Significa que no es un fracaso, significa que puede ser alguien dentro del mismo mundo que dice despreciar. Cuando Frank menciona a su padre, aparece otro tema importante, el miedo a ser olvidado. Su padre trabajó durante años en una empresa y nadie parece recordarlo. Frank lo dice casi con tristeza, como si estuviera viendo su propio futuro. Un hombre que dedica su vida a un trabajo y al final no deja huella. Pero el hombre que le ofrece el ascenso le dice algo muy seductor, que en la vida a un hombre se le presentan pocas oportunidades y que cuando aparecen hay que tomarlas. Incluso le dice que su padre estaría orgulloso. Esa frase golpea a Frank, porque convierte el ascenso en algo moralmente noble. Ya no es solo quedarse en un empleo que no ama. Ahora parece una oportunidad, una responsabilidad, una prueba de madurez. Y aquí está el conflicto. Frank no quiere aceptar que tiene miedo. No quiere decirle a April, no sé si tengo el valor de irme. Entonces empieza a racionalizar, empieza a convencerse de que quedarse no es rendirse, sino elegir bien, que más dinero es una mejor vida. París es una salida hermosa, pero impráctica. La tragedia es que April ha vuelto a creer. Para ella, cancelar París no es simplemente cambiar un plan, es perder la última puerta abierta. En medio de esta tensión, April le dice a Frank que está embarazada. Tiene alrededor de 10 semanas, pero también le dice que todavía hay tiempo para abortar de forma relativamente segura. Esa conversación es una de las más fuertes de la película porque no se presenta como un debate simple entre querer o no querer un hijo. Se presenta como una crisis existencial. Para Frank, el embarazo puede convertirse en una razón perfecta para no irse. Un nuevo hijo representa más responsabilidad, más necesidad de dinero, más estabilidad, más obligación de conservar el trabajo. Para April, en cambio, el embarazo se siente como una cadena. No porque necesariamente odie la idea de estar embarazada, porque odie la maternidad, sino porque sabe que un nuevo hijo cerraría por completo la posibilidad de París. Aquí la película toca un tema muy delicado. El cuerpo de April se convierte en un lugar donde pelean todos los conflictos de la pareja: la maternidad, la libertad, el matrimonio, la culpa, el futuro, la obediencia social. Todo cae sobre ella. Frank se opone al aborto, pero su oposición no es completamente pura. No está motivado solo por amor al bebé o por convicciones morales. También está atravesado por su miedo a irse, por su deseo de conservar la estructura y por su necesidad de evitar la ruptura del modelo familiar. April lo sabe y eso la desespera más. La distancia entre ambos se vuelve cada vez mayor. Frank cree que está defendiendo a su familia. April siente que está siendo condenada a una vida que ya no soporta. Él ve estabilidad, ella, en cambio, ve encierro. Y aquí la película es brutal porque no nos da una respuesta cómoda. No nos dice quién tiene toda la razón. Nos muestra dos formas del miedo: el miedo de Frank al vacío y el miedo de April a desaparecer dentro de una vida que ninguno eligió. Un personaje sumamente interesante de la película es John, el hijo de la agente inmobiliaria. Él ha estado en un hospital psiquiátrico y su madre quiere que conviva con Frank y April. Desde su primera aparición se siente incómodo, directo, inapropiado. Dice cosas que nadie diría en una escena educada. Rompe la máscara social y por eso mismo se convierte en una especie de verdad ambulante. Cuando John se entera de que Frank y April planean irse a París, los entiende, no los juzga como los demás. Al contrario, parece admirar que tengan el valor de reconocer que no quieren vivir como todos. Mientras los amigos y vecinos reaccionan con la incomodidad, John mira la situación con una claridad brutal. La pareja comenta incluso a manera de broma que el loco es el único que los entiende. John no tiene filtro. Y en una sociedad construida sobre filtros, eso lo vuelve peligroso. No porque esté equivocado, sino porque dice lo que todos prefieren callar. Él percibe la falsedad, la resignación, la cobardía. Ve que Frank y April no están simplemente mudándose, están intentando escapar de una vida muerta. Pero también será quien más adelante detecte la mentira cuando el viaje a París se cancela. Su presencia funciona casi como un juez incómodo. No juzga desde la moral, juzga desde la autenticidad. La película parece decirnos que en una sociedad obsesionada con parecer normal, quizá la verdadera locura es adaptarse demasiado bien. A medida que el sueño de París se desmorona, tanto Frank como April buscan salidas emocionales por caminos destructivos. Frank vuelve a ser infiel con la mujer de la oficina. La relación no parece tener una profundidad real, es más bien una forma de anestesia.
Frank se refugia en una aventura porque no sabe enfrentar el fracaso de su matrimonio ni su propia cobardía. Quiere sentirse deseado, admirado, libre, aunque sea por unas horas. Pero April también cruza la línea. En una salida con una pareja amiga ocurre una situación aparentemente casual. Un carro bloquea la salida. Frank se va a dejar a la esposa de su amigo para liberar a la niñera, mientras April se queda esperando con el marido de ella. Regresan a la fiesta, toman, bailan y entre ambos surge una tensión que termina en sexo dentro de un automóvil. La escena es importante no por la infidelidad, sino por lo que revela emocionalmente. El amigo de Frank le confiesa a April que siempre la quiso, que siempre sintió algo por ella. Para él, el momento tiene un peso romántico. Para April, en cambio, parece ser algo mucho más frío, casi un acto de desconexión. No es que April encuentre ahí el amor que le faltaba, más bien parece confirmar que ya no siente nada, ni por Frank, ni por esa aventura, ni por la vida que lleva. Ese momento no la libera, la vacía más. Es así como ocurre un punto de quiebra en ese momento. April se da cuenta de que ya no ama a Frank, y lo más trágico es que no se lo dice de inmediato. Esa verdad quedó creciendo por dentro, silenciosa, hasta que explota. La película muestra las infidelidades no como eventos excitantes, sino como síntomas de una enfermedad emocional. Nadie sale fortalecido de ellos, nadie encuentra una nueva vida, solo se confirma el vacío. Cuando el plan de París queda prácticamente cancelado, la pareja entra en una fase de guerra abierta. Frank intenta convencerse de que todo estará bien. El ascenso traerá más dinero, la familia tendrá más estabilidad, podrán ser felices donde están. Pero April ya no puede creerle. Para ella, Frank no está eligiendo una nueva oportunidad, está traicionando la única posibilidad de verdad que habían tenido. París no era solo un viaje, era una prueba de que todavía podían ser distintos. Cuando Frank renuncia a París, April siente que él renuncia a sí mismo y también a ella. Entonces llega una de las discusiones más fuertes. Frank le confiesa que le fue infiel, pero su confesión no nace necesariamente de una intención noble. Parece más bien una forma de liberarse de la culpa o incluso de provocar una reacción. Él espera quizá dolor, celos, enojo, algo que confirme que April todavía lo ama. Pero April responde de una manera devastadora. Le dice que no le importa. Y esa indiferencia es peor que cualquier grito. Cuando alguien ama, la traición duele, pero cuando el amor se ha muerto, la traición ya no hiere de la misma forma. Frank necesita que su confesión signifique algo. Necesita que April le confirme, que le reclame, porque el odio al menos todavía es una forma de vínculo. Pero April le dice que puede acostarse con quien quiera, le dice que ya no lo ama. Ese es el golpe más duro para Frank. No la infidelidad, no París, no el embarazo. Lo insoportable es descubrir que para April ya dejó de importar. La pelea escala, se dicen cosas terribles, ella le dice que lo odia, que no quiere que la toque, él la confronta, le pregunta por qué sigue viviendo en su casa si ya no lo quiere. En la desesperación incluso le reprocha por qué no abortó cuando todavía podía hacerlo. La escena muestra a dos personas que ya no discuten por arreglar algo, discuten para destruirse. April sale al bosque, Frank la sigue, ella le pide que la deje en paz. Él regresa a casa y la espera. La noche cae, ella vuelve, fuma afuera y la distancia entre ambos parece definitiva. Ya no hay matrimonio, solo quedan dos personas heridas compartiendo una casa. Al día siguiente ocurre una de las escenas más inquietantes de la película. Frank despierta después de la pelea, está cansado, confundido, emocionalmente destruido, pero encuentra a April arreglada, tranquila, cocinando el desayuno. La escena parece casi irreal, está preparando huevos. Le pregunta cómo los quiere, le dice que será un gran día porque tiene su entrevista para el ascenso. Incluso le pide que le cuente más sobre el trabajo, algo que antes nunca le interesaba o que incluso despreciaba. Frank se sorprende, se siente confundido, pero también aliviado. Quiere creer que tal vez todo se está acomodando. Él explica emocionado el ascenso, incluso hace un dibujo en una servilleta. Por un momento Frank vuelve a sentirse escuchado. April sonríe, responde con amabilidad, interpreta perfectamente el papel de esposa ideal, pero el espectador siente que algo no está bien. Esa tranquilidad no es reconciliación, es despedida. April ya no está peleando porque internamente ya tomó una decisión. La rabia de la noche anterior se convirtió en una calma peligrosa. A veces, en las tragedias humanas, el momento más alarmante no es el grito, sino el silencio que viene después. Frank se va. Ella lo despide con un beso. Espera a que el coche se aleje. Entonces, toma el instrumento que había preparado para intentar abortar. Llama a la niñera y le pide que le diga a los niños que los quiere mucho y que les dé un beso. Ese detalle es devastador porque nos recuerda que April no está actuando desde la frialdad. Hay un amor por sus hijos,
pero también hay una desesperación más grande que su capacidad de sostenerse. Después la vemos sangrar, primero una gota en la alfombra, luego la cámara se aleja y la mancha en su falda crece. April llama a emergencias, pide ayuda y da su dirección. La tragedia ya está en marcha. La película no convierte su muerte en espectáculo, la presenta con una frialdad dolorosa, casi doméstica. No ocurre en un callejón oscuro ni en un escenario dramático, ocurre en la casa perfecta, en ese hogar que debía representar estabilidad, familia y futuro. Eso hace que la escena sea más terrible. Una vecina ve llegar la ambulancia. Frank llega después al hospital, desesperado, sin entender completamente lo que pasó. Está llorando, repitiendo que no sabe qué ocurrió. Le dicen que el feto estaba afuera, que April está en cirugía para extraer la placenta. La situación es brutal porque Frank, durante toda la película, quiso controlar el rumbo de la vida familiar. Quiso conservar la casa, el trabajo, el embarazo, la estabilidad, pero al final no pudo controlar absolutamente nada, ni April, ni el matrimonio, ni la tragedia. En ese momento llega su amigo, el hombre con quien April tuvo relaciones. Él pregunta qué pasó, Frank está destruido. Frank ya ha recibido la noticia, April murió. La muerte de April no es representada como una solución, ni como una liberación romántica, es una tragedia por completo, es el resultado extremo de una vida que se volvió insoportable, de una comunicación rota, de una sociedad que ofrecía muy pocos caminos para una mujer que no quería ser solamente esposa y madre, y de una pareja que no supo salvarse a tiempo. Frank queda vivo, pero no intacto. Al final, lo vemos en un parque con sus hijos. Está presente físicamente, pero emocionalmente parece devastado. Tiene los ojos llorosos, los niños juegan, la vida continúa, pero no de forma triunfal. Continúa como continúan muchas vidas después de una pérdida, con movimientos cotidianos, con responsabilidades, con silencios. Uno de los elementos más interesantes de la película es que aunque la historia principal es la de Frank y April, la película no habla únicamente de ellos. Al final, entendemos que su matrimonio es apenas una ventana hacia algo más amplio, una reflexión sobre las relaciones, la apariencia, la resignación y las distintas formas en que las personas sobreviven al amor cuando el amor se vuelve costumbre. La pareja de amigos que compra o visita la antigua casa de los Wheeler representa otra forma de relación. Ellos hablan con una nueva pareja sobre Frank y April, como si fueran parte de una historia triste del vecindario. Dicen que eran una pareja encantadora, que, pobre Frank, que ahora vive en la ciudad con los niños y su nuevo trabajo. Pero nosotros sabemos que debajo de esa conversación hay otra historia. El amigo de Frank no está triste solamente por compasión. Está triste porque amaba o deseaba a April. La miraba desde el recuerdo, desde lo que ocurrió entre ellos. Su esposa, por su parte, parece darse cuenta. No necesita una confesión explícita. Hay cosas que una pareja sabe, aunque nadie lo diga. Ella ve en su cara, percibe su silencio. Entiende que hay algo más, pero no lo confronta, no explota, no rompe la escena. Simplemente finge. Y ahí aparece otra forma de matrimonio, no el matrimonio en guerra, como el de Frank y April, sino el matrimonio de la simulación madura. Una relación donde ambos saben más de lo que dicen, pero han aprendido a no atacar, han aprendido a no hablar sobre ciertos temas, porque la estructura no se puede caer. Ella finge ser querida, él finge querer como se espera. Ambos continúan. No es una relación feliz, pero es una relación funcional dentro de su resignación. Luego está la pareja mayor, la agente inmobiliaria y su esposo. Ella habla, opina, juzga a los Wheeler. Menciona que eran neuróticos, que descuidaron la relación, la casa, que quizá no eran tan maravillosos como otros decían. Él la escucha aparentemente, pero en realidad baja el volumen de su audífono hasta dejar de oírla. La escena tiene un toque casi cómico porque es profundamente simbólico. El hombre no pelea, no discute, no intenta corregirla, simplemente se desconecta. Ha encontrado su forma de sobrevivir al matrimonio, apagar el ruido. Ella habla, él se ausenta. Siguen juntos, pero no necesariamente comunicados. Esta escena cierra la película con una idea demoledora. No hay una sola forma de fracaso amoroso. Frank y April fracasaron con gritos, pasión, rabia y tragedia. La pareja amiga fracasa con secretos, deseo reprimido y simulación. La pareja mayor fracasa con costumbre, desconexión y silencio. Y la nueva pareja que llega a la casa parece iniciar el siglo otra vez. La casa permanece. Los matrimonios continúan pasando. Psicológicamente, Frank y April sufren porque su identidad está atrapada en papeles que no sienten propios. Frank está atrapado en el rol de hombre proveedor,
Quiere ser especial, pero vive como alguien, como quiere creer que está por encima de la mediocridad, pero no se atreve a abandonar los beneficios de esa mediocridad. Critica la vida suburbana, pero depende de ella. Desprecia su trabajo, pero cuando le ofrecen un ascenso se siente validado. Ese es su conflicto. Frank quiere verse como un hombre libre, profundo, distinto, pero en la práctica elige su seguridad, reconocimiento y estabilidad, no necesariamente porque sea malo, sino porque tiene miedo, y ese miedo lo vuelve contradictorio.